Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal es? ¿Qué hay, Romeo? Bien, ¿Cómo vas? bien, bien, un gusto. ¿Sí? Bienvenido, sentate. Chivo. La casa donde entra todos los días. Sí, la casa donde está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Hoy es domingo, estamos listos en Destino 5500, una edición más de este programa político electoral para hablar precisamente sobre el rumbo que llevan las elecciones presidenciales de nuestro país. Van a ser las elecciones el próximo 2 de febrero. Ya conoceremos más o menos al filo de las 9, 10 de la noche. Ojalá no se pueda saber quién es el próximo presidente de la República de nuestro país. Están con nosotros y ahora voy a comenzar por los estudiantes de la Universidad de El Salvador. En su mayoría están aquí con nosotros. Muchas gracias. Un aplauso, muchachos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Van a ser ustedes los encargados también de cuestionar, de preguntarle a nuestros invitados y les comento de quiénes se trata. Está con nosotros Walter Raudales, director del periódico Siglo XXI. A quien le doy la más cordial bienvenida, Walter, además de eso, escritor, ¿no? Muchas gracias, Walter, por estar con nosotros. Muy metido en el tema político, en la política también. Política partidaria y electoral. Bienvenido, Walter. Gracias, Romeo. Buenas noches. Bueno, analista y columnista también, Giovanni Galeas está con nosotros. Giovanni, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por asistir a la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, y ustedes se preguntan, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar precisamente sobre la agenda mediática, ¿no? De cómo los medios de comunicación están dando cobertura a este proceso electoral. La equidad, ¿por qué no? Porque los medios de comunicación manejan esto. Si es correcto, si es de alguna manera ético, digamos, y si es normal que un medio de comunicación, tenga su línea editorial, pero al mismo tiempo en su página de noticias haga la diferencia, ¿no? Y a veces dicen, se confunde la línea editorial con el contenido noticioso que tiene un medio de comunicación. Pero de todas formas creo que es un tema muy interesante. Vamos a hablar también sobre el inicio de la campaña electoral. Hay cosas que se están dando dentro del marco o del inicio de la campaña electoral muy interesantes. Pero comenzamos contigo, Giovanni, conociendo tu opinión sobre esto. ¿Cómo estás viendo tú el manejo que están haciendo los medios de comunicación, que estamos haciendo, obviamente, los medios de comunicación, respecto al tema de las elecciones y la cobertura? ¿Y qué tanto le interesa de verdad esto a la gente? Mira, creo que el manejo que hacen, o la cobertura, la calidad de la cobertura que hacen los medios de comunicación ahora en esta campaña está en relación directa a la calidad alcanzada por los medios de comunicación salvadoreños hasta ahora. Es decir, no hay diferencia entre cómo los medios cubren la realidad nacional fuera de las campañas políticas, hasta dónde han llegado, y cómo cubren la campaña electoral. Lo que quiero decir es que antes de los acuerdos de paz, hubo un periodismo en El Salvador bastante primitivo, con algunos destellos de unos reporteros, unos cronistas, geniales en lo particular, porque ellos eran unas personas talentosas, inteligentes, pues, como Alganita, algunos periodistas inolvidables, no solo en la prensa escrita, sino en el radio y la televisión, como Saade Torres en deportes, pues. Pero, en general, el método periodístico en El Salvador fue bastante primitivo, un poco parecido a la inteligencia. A la inteligencia me refiero a la inteligencia político y militar, que era basada en el orejismo. ¿El periodismo parecido a eso? Sí, un periodismo con un método bien primitivo. Bien. Sí, de orejas, ¿verdad? Después de la guerra hubo un renacimiento, hubo un relevo generacional. Yo tuve mucha fe, yo confié mucho en un nuevo periodismo salvadoreño que inauguraron una generación de periodistas talentosos, como Héctor Silva, como Cristian Villalta, como Héctor Dada,
y quisiera decir otros, pero es que no me va a alcanzar, ¿verdad? Ustedes me quedo con esos nombres, pero ellos abarcan una generación que le dieron al periodismo un nuevo aliento. En los 90, después de los acuerdos de paz, empezaron a introducir ya ese género prácticamente desconocido anteriormente en El Salvador, como era la crónica en su plenitud, la crónica periodística, y empezaron a introducir nuevas temáticas, muchas nuevas temáticas. Bueno, eso fue un pequeño esplendor después de los acuerdos de paz, donde hubo un desborde de todas las energías contenidas por la guerra, ¿no? Y entonces se abrieron cafeterías, bares, donde se encontraban generales con comandantes guerrilleros, como La Luna, como el Bar del Viejo, La Ventana, y fue un momento así, de mucha riqueza, ¿no? Donde se contaron muchas historias, muy bien contadas además. Yo tuve la esperanza que esto se iba a sostener, pero no. Ahora, termino, a ver, ¿estás defraudado? ¿Estás diciendo de esta generación de periodistas? No. Porque cuando dices tuve la esperanza, estoy siendo realista. Que, me imagino no estás muy contento. O sea, la cobertura llega hasta donde llega la evolución del manejo del método periodístico en un determinado país, y esto tiene que ver directamente con la cultura democrática en general, nacional. Nosotros estamos consolidando una democracia joven, no estamos maduros democráticamente, entonces así nos ven el periodismo. Y para responder ya directamente en términos concretos de cómo cubren los medios actualmente la campaña electoral, creo que hay una imprecisión, una inexactitud en el manejo de la información dura, de los datos, y voy a poner solo un ejemplo para terminar. Por ejemplo, lo del finiquito. En todos los medios aparece, en la mayoría de medios, que a Norman Quijano se le dio un finiquito. No es verdad. No es cierto. Eso no se llama finiquito, ni legalmente, ni según el diccionario de la Academia Española. Eso no se puede llamar finiquito. ¿Cómo se llama desde tu punto de vista? Desde tu es una constancia de que no ha sido condenado, de que no ha recibido una condena en el proceso que se le sigue. Entonces se le da una constancia de que él no tiene una condena en firme, pero el proceso sigue. Eso no se llama finiquito. No hay finiquitos temporales. Giovanni, quedémonos con esos términos. Quedémonos con esos esos términos tuyos que más adelante los podemos ir revisando. Imprecisión e inexactitud en algunas ocasiones. Por no decir sesgo, en algunas hay Walter, sesgo. ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Respecto al manejo que se hace de los temas políticos electorales en nuestro país. Estamos centrando esta discusión en esta coyuntura que estamos viviendo. Es decir, me gustaría hablar precisamente de cómo los medios de comunicación estamos abordando la temática política electoral, ¿no? Sí, de cara a las próximas elecciones, obviamente. Bueno, desde luego un desequilibrio, ¿verdad? Completo, falta de profundidad. Le he dado seguimiento, por ejemplo, al tema de la presentación del programa, digamos, del FMLN, en los medios de comunicación. En la mayoría, que quiero hacer la diferencia, no se fue a fondo, digamos, de cuáles eran las propuestas. Ninguno, bueno, los otros programas no se han conocido todavía de los otros partidos, pero el partido que ha presentado un programa preciso, que es el FMLN, los medios no lo han profundizado, es decir, a darle a sus lectores o a sus televidentes o radioescuchas a profundidad qué es lo que plantea ese plan de programa. ¿Por qué razón crees tú? ¿Por falta de espacio? ¿Por desidia? No, porque hay un manejo... No, porque hay un manejo oscuro de ocultarlo, ¿no? De que no se sepa. Pero yo quiero aclarar algo acá, en el sentido de que cuando hablamos de los medios, es un error hacerlo de forma generalizada. No puedes hablar de los medios de comunicación en general. Yo creo que en este caso, políticamente y electoralmente, el tratamiento que los medios de comunicación le dan a este tema, tenemos que hacer la diferencia. Y no podemos meterlos todos en un solo saco porque es un error. Creo que había que hacer la diferencia. Si tú ves, por ejemplo, el diario de hoy, matutino de extrema derecha, ¿verdad? Por 5 días atacó al profesor Salvador Sánchez Serén, que tiene familias en el gobierno, y a otro diputado, ¿no? Es decir, pero es con saña, es una cobertura políticamente que lleva un propósito, ¿no? ¿Verdad? Pero tampoco era mentira. Bueno, es que no se trata de... estamos hablando, hay uno que tiene la esposa, otro es un hijo. Es decir, ¿cuál es el pecado entonces de los hijos? ¿Verdad? Es decir, ¿me entiendes? Si no pueden
su capacidad. En la nota, en ninguna de las notas de los 5 días, vio que se trató de profundizar en su currículum. Nadie vio el currículum. Hay uno de ellos por eso que le tiene llaman desequilibrio. Desequilibrio, es decir, a la proporción que le dan o la cobertura que le da un medio de comunicación respecto a otro medio de comunicación, respecto a otro partido político. Exactamente, exactamente. Si tú se pones a investigar de otros partidos, habrán quienes tienen 10. En este caso había de un que fue exfuncionario que tenía su esposa ahí. Entonces es un desborde, ¿no? Pero al ir a fondo a cada uno de los medios, yo creo que para hacer un análisis verdadero, tienes que ir al origen y la propiedad del medio. O sea, no puedes hacer un análisis de los medios de comunicación y la cobertura política si no vas a la profundidad a decir quién es el propietario de este medio de comunicación. Te voy a poner 2 casos. Por ejemplo, la 102.9. La 102.9 es un medio de comunicación propiedad del expresidente Saca. Entonces, la mayoría de los programas que estén ahí van a tener cierta inclinación y cierta incidencia, ¿verdad? En esta candidatura, ¿verdad? Si ponemos, por ejemplo... ¿Lo mismo hace la Mayavisión, por ejemplo? La Mayavisión, por ejemplo, son medios de comunicación que... Entonces la pregunta es, ¿valedero eso o no es valedero? ¿Es válido? Es que el tema es cómo tú manejas la información. Como aquí se trata de profundizar, es decir, de decirlo. Es decir, la Mayavisión en ningún momento lo oculta, ¿verdad? En ningún momento lo oculta, ni pretende que sus radioescuchas piensen lo contrario, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es intentar venderse como independiente cuando no lo eres, ¿verdad? En la cobertura política, intentar transmitir, digamos, información política cuando tienes un arraigo por la propiedad del medio. Entonces, al intentar conocer, digamos, a profundidad un medio de comunicación, tú tienes que saber, en verdad, y tienen que saber los lectores o los televidentes, tienen que saber el origen de la propiedad. Ramón. Sí. Bueno, yo creo que hay estudios de las elecciones de 2009, uno lo hicimos nosotros, de la cobertura mediática que hicieron 5 importantes medios de comunicación, entre ellos Canal 12, el noticiero de Canal 12, y otro estudio que lo realizó la Unión Europea. Y ambos estudios coinciden mucho en el sesgo que los medios de comunicación ponen, no todos, algunos más equilibrados. De hecho, el Canal 12 salió entre los que tenían el mayor equilibrio en la presentación de la cobertura noticiosa. El fondo, tal como Walter lo señala, tiene que ver con quién es el propietario, quiénes son los propietarios de un medio de comunicación, si estos tienen una línea editorial que se sustenta en una perspectiva ideológica y que responde precisamente a un interés ideológico, y que esto lo va a mover precisamente a favorecer en la noticia a un partido político, a un candidato, o a desfavorecer a un partido o a un candidato. Y esto tiene que ver con la calidad de cómo se va a presentar la información. Los tonos que se utilizan. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y luego la calidad de la información, el tamaño de la información, dónde coloca la información, a quién pones primero. Pero yo agregaría un elemento ahí. Hay una gran cantidad de cosas que algunas de ellas son de carácter subliminal, pero que lanzan un mensaje. A ese elemento voy. Lo que ocultas, lo que no publicas, ese elemento hace falta también. Sí. Porque claro, tú puedes analizar de lo que ves, pero también hay que analizar lo que no se ve, lo que no se publica, lo que se oculta. Por ejemplo, tú puedes un poco revisar cómo aquí te aparecen 2 candidatos, uno a la vicepresidencia y uno a la presidencia. El tamaño de la foto de estos 2 es igual, con una nota a un lado. En la siguiente página tú encontrás el de otro candidato, pero no encontrás que la nota está a la par, está al pie de la foto. Por lo tanto, la foto termina siendo más grande. Analizando nada más tamaños de fotografías. Si luego tú te vas a revisar de cuántos candidatos se está produciendo información, uno pareciera que existen solamente 3 candidaturas y no existen 2 candidatos que han manifestado, que todavía no se han inscrito, pero que han manifestado claramente el interés de participar. El Partido Salvadoreño Progresista y Fraternidad... ¿Deberían incluirse, según tú, en la misma proporción, sí, o darles la misma proporción? Claro, a estos? En el criterio de independencia y de objetividad de un medio de comunicación,
Y en el marco desde el punto de vista democrático, de la oportunidad que yo como medio, en la cobertura mediática, debo de ofrecerle a todos los candidatos, debo de ofrecerle la misma cantidad de espacios, ¿sí? Los mismos tonos, etcétera. Pero yo solo agrego un detalle. El punto es que en esta elección y en cualquier otra, no solo tiene que ver con los candidatos, sino que tiene que ver con otros temas. Y lo que tú señalabas, a veces se publica algo que es verdad. Lo que pasa es que esa verdad, depende cómo la presentas, te da una idea distinta. Cito el ejemplo nada más del Fomilenio. Cuando en Estados Unidos, el día que se dice se aprueba el Fomilenio, entonces estás hablando de más de 250 millones que El Salvador va a recibir, pero un periódico como lo publicó, El Salvador pondrá 70 millones para el Fomilenio, entonces parece algo negativo. Está diciendo una verdad, pero de una manera muy distinta. Sí, mira, a mí me parece importante entender algo. Hay tres tipos de análisis. Puedes hacer un análisis de tres maneras. Una es por personas, es decir, quién es el dueño de ese periódico, quién es el propietario y a qué idea responde. Este análisis por persona es bastante primitivo. Bueno, no es primitivo, va en la lógica del capital, es decir, tienes que entrar en la lógica del capital. Esta persona es afortunada y por lo tanto es malo, bueno, en fin, es anticomunista o es comunista y entonces por lo tanto, si hablamos de don Enrique Altamirano, vamos a decir que es de ultraderecha, y si hablamos de Ignacio Ramonet, vamos a decir que es de ultraizquierda, y me fui a París, pero pude decir Francisco Valencia, vamos a decir que es de ultraizquierda. Entonces, bueno, ese es un análisis primitivo, es decir, que podemos analizar por personas, dueños de medio. Creo que se puede hacer y hay libertad de hacerlo, cualquiera puede hacerlo, claro que sí. Hay otro nivel de análisis, un poco menos primitivo, que es analizar por coyunturas. Ese periódico en particular, el Diario de Hoy, dijo respecto a dos funcionarios internacionales que habían dicho lo que no dijeron. Les trastocaron la información en un punto muy concreto y muy sensible para atacar al gobierno. Y el presidente Funes dijo lo que los funcionarios pidieron al Diario de Hoy que corrigiera ese error, porque ellos no habían dicho tal cosa. Bueno, esa era una mentira flagrante. Entonces puedes agarrar esa coyuntura. Por personas, por coyunturas. Sí, coyuntura y decir, entonces, hacer todo un análisis extensivo a partir de esa coyuntura. Claro, las coyunturas se repiten y ha habido, como el finiquito, como lo del Fomilenio, ¿verdad? Otras coyunturas parecidas. Puedes ir haciendo análisis por coyuntura, no deja de ser primitivo. Hay un análisis más interesante que es por procesos. Es decir, cuando tú homologas la evolución del periodismo en El Salvador, según la aplicación del método, pero en relación a la cultura democrática de El Salvador, hay un código deontológico. Estas cosas que Ramón señalaba, de dónde está la foto, los tamaños, no son voluntad del dueño, no son capricho a la coyuntura, a lo que se le ocurrió al jefe de edición. ¿Y son qué entonces? Bueno, es que no hay respeto por un código deontológico, no hay respeto por una cultura democrática en general que te lleve a aplicar un método periodístico balanceado. Se trata de balance, nada más, perdón. Sí. Yo creo que, mira, en comunicación y en periodismo no hay nada ingenuo. O sea, es mentira pensar de que no tiene nada que ver el propietario del medio con la cobertura que haga el periodista o con el enfoque que le dé determinado programa. Yo creo que depende mucho eso del nivel de democracia que tenga un país realmente, ¿no? Realmente sería demasiado ingenuo. Los medios de comunicación están incluidos en la lógica del mercado. Son empresas que tienen que funcionar y para que funcionen necesitan ser rentables, y para ser rentables necesitan anunciantes. El medio de comunicación le ofrece al mercado, a la gran empresa, le ofrece consumidores, le ofrece televidentes que pueden consumir. Entonces eso no lo puedes dejar de ver, ni tampoco es primitivo, eso es más moderno que la misma modernidad, ¿no? O sea, es decir, no puedes decir que analizar a los propietarios de los medios es un análisis primitivo, eso es ilógico pensarlo. Es decir, ¿por qué? Porque tú no puedes dejar de ver ese enfoque. Es decir, que se tiene que ver en un proceso, bueno, veámoslo en un proceso, pero yo no puedo dejar de ver de quién es este medio de comunicación y qué lógica lleva. ¿Cómo funciona esto en otros países a nivel internacional? Siempre en cualquier parte del mundo alguien es dueño de algo, ¿no? De un medio de comunicación, de una radio, de una televisora. No podemos decir que todos esos tienen una inclinación y que
bueno, están buscando desde su lógica como empresarios, como dueños, inclinar la balanza, ¿o sí? Romeo, funciona sencillamente porque un periódico como el Post, el Washington Post o el New York Times tendrán y tienen de hecho una afinidad política o con los republicanos o con los demócratas. En los Estados Unidos me refiero, Pero en periódicos su parte grandes. editorial, porque ahí es otra Sí, cosa. en efecto, Ajá. sus dueños obedecen, sus juntas directivas tienen afinidad o con los demócratas o con los republicanos, pero hay un cuerpo de periodistas que conocen su profesión, que respetan su profesión, que tienen ética profesional, que independientemente a lo que sus dueños quieran o no quieran, hacen investigaciones como el Watergate. Y ahí tienes a estos periodistas, se me fueron los nombres, los famosos del caso Watergate, ¿no? Caso aquel de Garganta Profunda, que hacen la investigación y van a fondo y tumban un gobierno de los Estados Unidos. Eso independientemente a lo que el Washington Post tenía como afinidad política, sus dueños, su junta directiva. Esto es porque los periodistas, los reporteros, están en el contexto de una cultura democrática mucho más madura que la nuestra. Hay una relación directa entre la cultura democrática general en el país, donde no te van a correr porque opines distinto al jefe de redacción o al dueño del periódico sin darte Por eso digo, el explicaciones nivel de madurez de democracia que está en un país, ¿no? Totalmente. o de Sí. profesionalismo Totalmente. del periodismo. Claro, Totalmente. pero en el caso salvadoreño no necesariamente funciona de esa manera. Es que lo que sucede es que la línea editorial del medio no es una línea de un espacio para poder dar a conocer la posición del medio frente a la realidad. Es que esa línea editorial se le impone al conjunto de los periodistas. Y la nota que se saca, muchas veces, bueno, a mí a veces me entrevistan y a veces tratan como de poner en mi boca lo que el mismo medio quiere sacar, ¿verdad? La manipulación. Sí, hay también cierta manipulación. Pero tú tenés noticias, por ejemplo, en el marco electoral, lo que saca Arena, 221% de empleados ha crecido en Casa Presidencial. No es verdad, es una mentira flagrante. 221%. Entonces vos decís, esa es una situación que cuando uno la ve, dice, puchica, bueno, habría que ver qué significa el 221%. O 27.000 plazas más. O 27.000 plazas más. Totalmente si estas son, una mentira flagrante. Claro, entonces si tú te vas a un periodismo realmente serio, se va a investigar. Esas 27.000 o 100.000 o las que sean, plazas más, ¿cómo están distribuidas? Bueno, Casa Presidencial O ya existían. o simplemente se han trasladado porque Exacto. creció con la Secretaría para Asuntos Estratégicos, la Secretaría de Vulnerabilidad, todo de Inclusión vulnerabilidad, social, con cultura. inclusión social, exacto. Entonces tú dices, bueno, visto de la manera como se presenta la noticia, pero el medio que presenta la noticia, es cierto, utiliza una fuente que es Arena, pero no contrasta con la fuente. Cuando el periodismo no va y contrasta esa fuente, obviamente coloca en el pensamiento de la persona una mentira como una verdad. Esto es el centro de lo que estoy diciendo, de mi postura. Es el contraste de las fuentes, el equilibrio, pero eso es parte del método periodístico objetivo. Eso debería ser parte de una discusión técnica. No, es un principio básico. Y hay del un periodismo, elemento. es Totalmente. un principio básico. Y hay un básico. elemento también, que tienen que incluir todas las voces, ¿verdad? Es decir, ahí, por ejemplo, yo he visto que si se analiza lo que se ve o lo que está escrito o lo que se oye, es correcto, ¿no? Aplicarle un análisis, pero también insisto que hay ocultación de información, omisiones a propósito. Totalmente de acuerdo. Y entonces estas omisiones a veces tienen la gran parte para poder desenmarañar, digamos, alguna situación o alguna realidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Yo debo de aclarar que invité a un representante de la prensa gráfica para que estuviera aquí también, ¿no? Para escuchar su postura. Y lo tengo que decir, Luis Laínez, que había aceptado con 4 o 5 días de anticipación, Fíjate pues ahora que me dijo... como me dijiste que iba a y ahora estar me dijo un Luis representante Laínez de la que no prensa iba a poder gráfica, venir. cuando vi a Ramón dije, órale, ya trabaja en la prensa. Y bueno, y también a alguien del diario de hoy le dijimos y nos dijeron que no podían estar. Por lo menos la persona que yo busqué me dijeron que no podía estar. Cuando vi a Giovanni pensé que era sábado, Diario de Hoy. este domingo. Vamos a hacer la pausa, regresamos y cuando regresemos tenemos mucha actividad, tenemos la pregunta de los estudiantes, vamos a hacer la parte de la pantalla interactiva, hay 6 personas ahí, 6 rostros. En un momento Walter, Giovanni y Ramón se van a tener que levantar a tocar uno de los números que aparecen ahí, aparecen 6 números.
Y simple y sencillamente es de conocer qué piensas tú de esa persona. ¿Y qué me voy a ganar si me saco el bingo ahí? ¿O qué? Bueno, 5.500. Eso lo podemos hablar después, ¿no? O sea, el premio es realmente una sorpresa. Bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, vamos a tratar de ir aterrizando un poco este tema, ¿no? Giovanni, ¿es correcto que una persona, un dueño de un medio de comunicación le apueste a un candidato? Sí, claro, ¿por qué no? Es un ciudadano. Tiene todos los derechos de un ciudadano. Sí, pero no es un ciudadano común y corriente. Te estoy diciendo un dueño de un medio. Si el dueño de una paletería también es un ciudadano y un periódico también. Ahora, es cualitativo, tiene un periódico que incide, pero tú lo decías al principio, hay una línea editorial, una sección editorial, donde el dueño del periódico y su cuerpo de columnistas, respetando ciertos límites y parámetros, pueden decir absolutamente lo que quieran e identificarse. Como lo hacen los periódicos en Estados Unidos. ¿Tú crees que un periodista... Si me permites, Walter, terminar, creo que sí, y hay una parte de opinión, de información dura, de información que se debe manejar con otros criterios distintos, con los criterios objetivos del método periodístico, que no es un misterio, no es una teología esto. El método periodístico es muy concreto, tiene variantes de aplicación en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, pero se basa en los mismos principios de respeto objetivo. Es la pirámide de la información, son los datos duros, tú tienes que decir dónde, cuándo, quién, cómo, de la noticia, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, tú decías algo respecto al tema, no sé si lo decías tú o alguno de ustedes tres lo decía. Bueno, mire, ¿y qué pasa? Ramón creo que lo decía, ¿qué pasa con aquellos candidatos que son pequeños, digo, en teoría, o que son minoritarios? Que hay que llamarles. No les gusta decir que les digan pequeños, además, nuevos, minoritarios, ¿no? De partidos minoritarios. A ver, yo creo que esto no es solo aquí en el país, no solo pasa en El Salvador. Creo que en muchos países de Latinoamérica se margina, de alguna manera, digo, si periodísticamente vale el término, se margina a los candidatos que no tienen posibilidades de ganar. Y tú decías, Ramón, hay que incluirles y darles proporcionalmente el mismo espacio, ¿no? Bueno, quizás tan exacto de proporción, dependiendo de sus actividades también. Es decir, porque si no ha hecho ningún hecho político, si no ha hecho ninguna actividad, es decir, es imposible que tú le puedas dar ese espacio. Pero hay que hacer la diferencia. Sí existen los medios públicos. Por ejemplo, en el caso de Chile, todos los partidos políticos tienen el mismo espacio en minutos, creo que son 15 minutos en la hora prime time, cada uno de los partidos políticos que ya tienen sus candidatos inscritos. Y eso es importante, y el canal público, el canal del Estado les ofrece ese espacio, llegan, entregan su material en los minutos exactos, que creo que sería un buen ejercicio en este país. Que Canal 10, por ejemplo, proporcionara, evidentemente no existe legislación, pero que proporcionara, ponle tú 15 minutos a cada partido político,
¿verdad? Ya inscritos formalmente, y que ellos plantearan ahí sus propuestas y que llevaran su material. Sería interesantísimo empezar a verlo. Yo creo que el país tiene que empezar a cambiar, no solo a nivel de cobertura periodística o a nivel de enfoque periodístico, se tiene que cambiar, digamos, estructuralmente, para que podamos crecer en democracia. Es decir, en el sentido de poder, sí, dime. No, perdón. Entonces, en la lógica de que tenemos que ir dando saltos cualitativos poco a poco de elección en elección. Y a veces yo veo gestos, digamos, que son como un retraso, digamos, sobre todo en temas noticiosos. Yo pues pregunto, y siempre he dicho, no hay nada ingenuo en comunicación. También yo no creo que un periodista en nuestro país, tal como están dadas las condiciones actualmente en el país, vaya a ir de frente, por ejemplo, en contra de la línea o del enfoque o del candidato en que quiere, de preferencia del propietario del medio. Es decir, se estaría jugando no solo su empleo, sino también mucho, ¿no? De que sea censurado y desclasificado en otros medios. Es decir, entonces, es bastante ingenuo pensar eso, es decir, que es un modelo a seguir y que es un deseo al que todos podríamos aspirar, es correcto, pero actualmente en estas condiciones tenemos que entender la realidad en donde los medios de comunicación se han vuelto sujetos políticos. Okay. O sea, los medios de comunicación no son solo medios de información, son sujetos políticos y juegan un papel electoral, y los propietarios lo saben, los periodistas lo saben y la población lo sabe. Qué interesante eso último, lo de la población, ¿no? Porque hay que analizar también qué tanto la gente se deja sorprender por esas cuestiones, o simplemente tiene una madurez política y sabe discriminar y decir, mire, ya conozco la línea editorial de etcétera, etcétera. A ver. Es que si tú pones un titular, eso se puede legislar, se puede mejorar por la vía de los métodos que se utilizan en las redacciones, en las salas de redacción. Si tú pones un titular que dice, ministro dice que la obra carretera que inauguró ayer es excelente. Hemos visto titulares de ese tipo, que el ministro que inauguró la calle dice que es excelente, por ejemplo. ¿Verdad? Y no me refiero necesariamente a Gerson Martínez, quiero aclarar, ¿verdad? Lo digo en general, pues. No estaba pensando en Gerson, por cierto. Pero solo quise poner un ejemplo. Puede ser un titular así, pero puede haber un titular que diga, crucifican a Jesús de Nazaret. Ayer a tales horas fue crucificado en el Bogotá o en tal lugar, Jesús de Nazaret. O puede decir, descubren América. Esos son titulares, ¿verdad? Matan a Sócrates. Esos son titulares. Pero esperemos que todo tenga la misma relevancia. No tiene la misma relevancia lo que ocurre en el FMLN que lo que ocurre en el CD. No la tiene. Obvio. No se la vamos a dar por un derecho ¿Y de eso va a depender la cobertura y el espacio entonces? Eso es sentido común, no vamos a estar peleando por eso. En Chile hubo un intento de que por ley, durante el gobierno de Allende, quiero decir, fue una propuesta, se discutió mucho y la llegaron a aprobar durante unos días, que por ley las emisoras tenían que transmitir todas las emisoras, 30 minutos música en inglés, 30 minutos música europea, 30 minutos música música latinoamericana. Bueno, a mí me gusta mucho Violeta Parra y Víctor Jara, pero también los Beatles, ¿verdad? Pero también Bob Marley. Y yo no me quiero que me obliguen a estar oyendo zampoñas. ¿No estarías de acuerdo con el que propone lo que dice Walter? Por ejemplo, mire, sería bueno que le den 30 minutos a Arena, 15 minutos. No importa los números. Yo creo que eso se regula, como dice. Creo que eso se regula según la relevancia, es sentido común. Pues. Perdón, yo termino. Los titulares, ¿en qué cabeza cabe, Walter, Ramón, que los titulares de los noticieros televisivos, radiales, impresos del Salvador, después del sábado, no iba a ser algo sobre lo que el presidente Funes dijo el sábado? Dijo que el ISR de los Estados Unidos estaba solicitándole al fiscal general de la República de El Salvador una investigación por lavado de dinero y defraudación fiscal que involucraba a exfuncionarios y a un expresidente salvadoreño. Ya estamos a domingo en la noche y no sabemos quiénes son los exfuncionarios ni quién es el presidente y dónde está ese titular en los periódicos. Pero esto es gravísimo lo que dijo el presidente. En China, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, es titular.
Estoy de acuerdo, buena Es parte de eso. titular. Ramón, Sí. antes de ir con la primera pregunta, Ramón, ¿cuál es tu opinión de eso? Sí, bueno, no, yo insisto en esta parte en que los medios no estamos hablando que deben de ser, digamos, en espacio equilibrado y ser exactos, que si le doy 5 a este le tengo que dar 5 al otro. El asunto es que, como dice Walter, aún habiendo hechos, nosotros inauguramos el debate ciudadano la semana pasada, el día viernes, con el Partido Salvadoreño Progresista. No hay ni una nota en los periódicos de ese evento, aunque era una actividad organizada desde el foro intersectorial, pero era un candidato a la presidencia que estuvo durante 2 horas exponiendo su programa de gobierno, respondiendo a preguntas que la ciudadanía estaba puede haciendo. ser mejor programa de gobierno que otro partido, pero que no... Sí, pero al fin lo y ve al con poca cabo... posibilidad de ganar, ¿no? Claro, pero no tenés la cobertura mediática de esa actividad como para convertirla en un hecho noticioso, y digo, es una actividad muy concreta. Entonces uno dice, es muy probable que es más relevante mucha de la actividad de los partidos que tienen más tradición, que tienen más recursos, etcétera. Aquí entro al otro punto, y es que también muchas veces los medios responden a cuánta cantidad de pauta yo pago, cuánta cantidad de campos pagados yo pago en un periódico, y en la medida que yo tengo mayor capacidad de pago, también estoy comprando que me cubran como noticia mis actividades. ¿Me explico? O sea, Sí, también hay una relación. podría ser También legislado. hay una Eso Estamos relación. podría ser llegando legislado. ya. Siento Y que- eso podría podría, ser legislado, y lo debería estás de viendo ser de legislado. una lógica de mercado, nada claro, más tú, ¿no? es como lo O otro sea, que se conoce como infomerciales, Sí, ¿verdad? Es decir, que tú presentas, tú estás pagando, pero hago aparecer como que lo que esta es una noticia, pero la verdad que yo te la estoy Ese- ofreciendo. tiene una ese es el poder persona de- responsable cuando se publica eso que tú dices. Es que ese es el poder de los medios de comunicación. Bueno, el quiero ir poder la de primera escoger. pregunta. Nos dices tu nombre, por favor. Son estudiantes de la Universidad de El Salvador. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Nos dices, por favor, tu nombre y a quién va dirigida la pregunta. Ok, gracias a ustedes. Mi nombre es Ivonne y pues mi pregunta va dirigida para los tres. Ok. Como estudiante, la verdad para mí yo siento que es muy importante de que nosotros como estudiantes estemos informados de qué es lo que está pasando. Entonces en el momento de que nosotros vamos a los medios de comunicación, ya sea radio, televisión o los periódicos, y vemos que hay a veces hasta 8 campañas, 8 páginas que solo tienen que ver con campaña política. La verdad para mí eso no es sustentable y estoy de acuerdo con lo que mencionaba él, porque siento que no hay equidad. O sea, yo quisiera pues que mostraran las propuestas que tienen los 5 candidatos, no solamente Norman Quijano, no solamente Sánchez Serén ni Tony Saca. Yo no sé, no entiendo la verdad, y pues mi pregunta básicamente es que si ya sabemos que está eso, si sabemos que hay 5 candidatos, pero solamente se le da la cobertura a los 3 más poderosos porque son los que tienen el dinero para sustentar esas campañas, la verdad para mí eso no es equidad, porque por ejemplo si yo quisiera por ejemplo ser presidenta y lastimosamente no tuviera los Necesita recursos, mucha plata en ese país. los para recursos, ser entonces, o sea, primero no bastaría simplemente con ser salvadoreño y querer, sino que tendríamos que tener, o sea, esos millones, porque prácticamente, o sea, es de que estén pasando que en la radio. Ahora, que tengo lo una del pregunta aquí. diario. ¿Tú lees los periódicos? ¿Ves los noticieros? Sí. Porque es importante saber qué tanto, y yo lo planteaba, qué tanto le interesa a los jóvenes, por ejemplo, Pues- el tema la política partidaria, y analizan este tema de, mire, la proporción o el espacio que le dieron a este muy pequeño respecto al otro, etcétera, todos esos detalles. Pues la verdad sí, o sea, uno trata de estar lo más informado posible, pero cuando uno se va, por ejemplo, a los diarios, para mí es muy triste que en los diarios de mi país uno no tiene la credibilidad de decir, esto es cierto, o sea, porque prácticamente ahora uno tiene que ser muy crítico y saber a qué creerle, porque simplemente porque tienes el dinero para pagar y poner algo, eso no te verifica que sí es cierto Ok. o que no. Muchas Ok. gracias. No sé si alguien quiere contestar Sí. algo, pero qué interesante también Me el otro gusta. aspecto, Giovanni, de contrastar Me cómo gusta. hoy las redes sociales y el periodismo ciudadano, le llaman algunos, ¿no? Eso de decir, mire, eso no es cierto lo que acaba de publicar Romeo Hablemos en el 12, no es cierto lo que acaba de publicar este otro canal o este... Eso también hace una especie de equilibrio, ¿no? Me gusta. Lo que pasa es que yo ya prácticamente soy un anciano a la par tuya, ¿no? Y te voy a contar una anécdota, porque me interesa mucho la pregunta que tú haces. Esto no estoy hablando, estoy partiendo de tu frescura, cómo hiciste la pregunta. No estoy implicando ingenuidad, estoy implicando inexperiencia nada más. Te voy a contar una anécdota. En México, en una batalla fronteriza entre los mexicanos y los Estados Unidos a principios de siglo,
la del Álamo se llama. El general Pershing de Norteamérica capturó a un general mexicano y lo capturaron al general mexicano a su puesto de mando, lo amarraron en una silla y lo llevaron al puesto de mando del general Pershing de los Estados Unidos. Y entonces el mexicano, muy machote, muy mexicanote, muy bigotudo y muy cantador de muy rancheras latino, ¿no? alegres, ¿sí? Amarrado, derrotado y tal, llegó Pershing, muy chelito, así esmirriadito, no tan bigotudo, por cierto, y cuando lo vio el general mexicano le dijo: mire mi general, si yo hubiera tenido balas, esto no hubiera pasado. Y el general Pershing le dijo: ¿y a usted, general, quién le dijo que a una guerra se viene sin balas? Es decir, tú no puedes ir a una batalla política si no tienes cómo sustentarla. Y se sustenta en parte con dinero. Una elección cuesta dinero. Eso no es malo, es que es lo que cuesta. Y si no tienes dinero para hacer la elección, ¿para qué te metes? O sea, una persona No, que claro. no tenga recursos Sí, pero tiene derecho claro. No es que no Eso- tenga derecho. eso- no tiene posibilidades. lo que Yo pasa- entiendo Mira eso. lo que Sí, dijo el no CD, te porque entiende, no tenía claro, presidente, entiendo, porque no no tenía tiene nada. posibilidades, probablemente. ¿Para qué Pero se aquí, mete? por eso, El pero CD lo aquí es donde entendió. entran Sí. los otros temas No tienen de... para pagar el local, Claro. ¿cómo van a ir a Pero elecciones? aquí es donde entran los otros temas Perdón, también de perdón. regulación. O sea, perdón, después... De regulación Ok. del financiamiento de las campañas, tanto público como privado. Bueno, de hecho el financiamiento público es en sí desequilibrado, porque como tú lo basas de acuerdo a la cantidad de votos que obtiene un partido político, pues obviamente en la última elección, si yo no recuerdo, los dos partidos más grandes habían consumido 12, ¿Te 13 parece millones. desequilibrado o justo eso, de que quien saca más votos tenga derecho a No, la deuda pública, ¿no? Así es la ley. Así es Esa la ley, pero El eso FMLN parece tiene 5 millones, pero eso Arena tiene parece 5 millones, desequilibrado, así es. porque tú no permites una regla. Yo no estoy diciendo que le tengan que dar exactamente la misma cantidad, pero sí tienes que tener un trato que permita que a esos partidos que son nuevos, que tienen menos posibilidades de crecer, bueno, se les genere y se les ayude con un financiamiento, digamos, con mayor preferencia para que pueda ir a la competencia. Esa Pero es una Ramón, cosa. hay partidos Hay- aquí, han surgido movimientos que se crean para una elección, cobran Sí, una deuda claro, política claro, y y desaparecen. desaparecen. Y Totalmente, desaparece la no. deuda, el Sí, dinero. claro. Bueno, De eso de- tenemos. ha pasado Y el mucho segundo eso. tema es el tema del financiamiento privado, que en esto es otra forma de cómo las noticias te dijeron unas cosas y ocultaron otras. Por ejemplo, en la noticia se omitió que quien se opuso al establecimiento de la regla de límites de las aportaciones privadas fue precisamente Arena, que fue Arena el que se opuso a las reglas de transparentar quiénes son las personas Los naturales donantes. o jurídicas que aportan a los partidos políticos. Nosotros propusimos una regla, límite al gasto de la campaña, $1.5 Ok. por persona inscrita en el registro electoral. ¿Qué significaría ahora? Que ningún partido político podría estar gastando más de $7,5 millones en la campaña. Eso es muy civilizado. Y eso te permite Eso es muy entonces civilizado. generar más equilibrio y más oportunidades también a los pequeños. Pero tú aquí tenés campaña. Bueno, yo si hiciera cuenta cuánto es lo que llevan ya de gastado en campaña, los millones ya Muy suman bien, solo mucho quiero- más de los solo 7 quiero saber millones. si tenemos a alguien más que va a preguntar en este momento. Bueno, le escuchamos. Gracias también. Te escuchamos tu nombre y a quién va dirigida la pregunta, si es en alguien en particular. Bueno, hola, buenas noches, soy Beatriz, vengo en representación de Jóvenes en Acción Política. Es como una pregunta-comentario, porque para nadie es un secreto o no es desconocido el hecho de que en El Salvador vivimos en una campaña política perpetua. O sea, ese gasto del que tanto se habla en comerciales, en la televisión, prensa escrita o radio, es algo permanente. Eso nos pone en el centro de un bombardeo mediático en el que todos, o sea, en el que todos sabemos que es incorrecto, pero nadie hace nada. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros leemos en los periódicos o vemos en las noticias que son medios de comunicación con un sesgo político demasiado marcado. Entonces, ¿a quién se le puede creer? Porque realmente, y seamos sinceros, la población salvadoreña es una población sumamente manipulable. Es mentira de que vamos ¿Por qué a poder crees tú que tener- es sumamente manipulable la población salvadoreña? ¿Cómo? ¿Por qué crees que es sumamente manipulable la población salvadoreña? Porque es muy poca la gente de que realmente es crítica y sabe cuando le están mintiendo y cuando no le están mintiendo.
Entonces tenemos que ser realistas en ese aspecto. Muchas gracias, está bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo ha planteado la compañera anterior y ella también, hay que ser realistas. Yo creo que hemos llegado al eje central. Quiero decirte que estoy profundamente triste llegar a esta conclusión de que al final es lo económico, ¿verdad?, lo que determina la acción política. Pero me confirma la tesis de Ignacio Ramonet, que él plantea que ya no son 3 poderes del Estado, sino que son 5 poderes del Estado, ¿verdad?, y que el primer poder es el poder financiero, poder económico. O sea, aquí ha quedado claro en lo que han planteado. Poder económico es el primer poder. El poder mediático es el segundo poder, ya no es el cuarto, como decía, ¿no? El poder mediático, el poder de los medios de comunicación, que por lo general está muy ligado siempre al poder financiero. Y luego están los 3 poderes del Estado, ¿no?, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, en esa lógica es triste llegar a esa conclusión de que si no tienes dinero, si no tienes millones, entonces ¿para qué participas? Pero eso no es solo en El Salvador. Entonces, yo insisto, bueno, no. Lo estamos hablando como que si estamos descubriendo la orilla azul de la Pero hay otra cosa además. En Latinoamérica así es en México, así es en Colombia, pero en es que no Argentina, debe en ser Chile. así. Pero hay otra cosa. Tenés no razón, debe ser así. No debe ser así, porque entonces nos arrodillamos aquí ante los millonarios y vengan y estuvo. Es que hay otra cosa. No es eso. Aquí nadie se ha arrodillado. De tal manera, no nos vamos a arrodillar al capital. De tal punto, nadie se ha arrodillado, a tal punto que la elección pasada, la de 2009, Mauricio Funes y el FMLN se enfrentaron al poder económico de este país, ANEP, FUSADES, Arena. Se enfrentaron al poder mediático de este país. El mapa de los medios de comunicación en pleno estaban, excepto el Latino y Mayavisión, no sé, 3 ARPA, un periódico digital, una cosita y un blog, ¿verdad? Excepto eso, el poder mediático estaba adverso a Mauricio Funes y el FMLN. Poder económico, poder fáctico, todos los poderes fácticos en contra. No perdieron. Mauricio Funes derrotó a todos los poderes. Se puede. Se puede. O sea, y se derrotó el miedo también. Totalmente. Exactamente. Y ese factor es más importante aún que el factor financiero, económico. Sí, es un capital muy grande eso. No, ese es un factor poderosísimo. No, eso que tú estás diciendo, en el estudio de medios que hizo la Unión Europea en el 2009, te refleja en términos de tonos de todos los espacios revisados a nivel de televisión. El tono rojo es el negativo y el tono amarillo el neutro y el verde es el positivo. Este es el FMLN y este era Arena. Entonces, cuando tú haces esta comparación, ves definitivamente el grado de sesgo que se tiene en la presentación de una noticia cuando estás utilizando tonos. O sea, el problema ya no es solo que te presenten en la noticia. El problema es que te presentan en la noticia pero con tono negativo. Entonces mejor que no te presenten. Digo, mejor no aparezco. Pero algo así como no me ayude, compadre. No me ayude, compadre. Entonces yo creo bueno, de que esto que tú estás diciendo... La prueba de que no es fatal, no hay que tomar como fatal esos elementos, con todo y poder financiero, con todo y anhelo. Lo que tú estabas mencionando anteriormente. Mauricio Funes ganó la elección. Claro, había que pasar unas cosas. El FMLN, que fue inviable como adversario político de Arena durante 3 elecciones presidenciales, decidió hacer una jugada genial. Es decir, poner un candidato externo al partido. Ahora, que le sumó 500.000 votos. Hay un elemento que la señorita planteó, que es el tema de campaña permanente. Yo creo que la mala noticia es que salimos de esta y venimos a la de alcalde diputado en el próximo año 2015. Y es un proceso. Tiene usted toda la razón. Ella mencionó ese tema. Hay otra pregunta, me dicen, en este momento. Te escuchamos, adelante. Buenas noches a todos los que se encuentran acá en la mesa, ¿verdad? Gracias, Romeo, por la invitación. Un gusto. Mi pregunta, bueno, son 2 preguntas en específico, porque como estudiante de periodismo en la Universidad de El Salvador me preocupa que se empiecen a manejar temas en decir que lo que no es importante no se cubre, o lo que no se toma no es lo verdadero. O sea, todos sabemos en el ámbito periodístico quién es el que define la agenda, porque yo recuerdo aún el tema de las cachiporras que contrastaba con un tema de alguien que murió en un supermercado, pero que no se tocó, y los medios de comunicación no lo cubrieron. Entonces, mi primera pregunta, sobre todo es, ¿será que realmente se está tocando el sistema político de poder, que es el que maneja los medios? ¿Y en qué manera poder manejarlo democratizaría a este sistema que tenemos en el país? Y en segundo lugar, preguntar, ¿qué opinión le merece a ustedes como panelistas
la ley de medios que se encuentra engavetada en la Asamblea Legislativa, Ujú. que habla sobre un poco la democratización de estos medios, ¿verdad? Ya que la ciudadanía, como lo mencionaban los compañeros que hablaron anteriormente, no se sienten representados. Las redes sociales, los jóvenes se abocan mucho a ellas, pero sí existe apatía debido a que ya más de lo mismo, los jóvenes estamos bastante aburridos. Muchas gracias. Giovanni, comienzo a escuchar. Creo que es razonable lo que él dice, y no solo por razón de que los medios se volvieron muy sesgados y tal, sino porque las nuevas tecnologías son más veloces. No solo tiene que ver el sesgo y tal, sino las nuevas tecnologías son vertiginosas, pues, ofrecen información de manera simultánea. Como el Twitter. Sí, aquellas Biblias de papel y aquellos comunicados llenos de letras, eso ya perdió sentido frente al Twitter, ¿no? Aunque yo no uso Twitter para ser sincero. Sí, Pues, lo que pasa es que yo ya estoy respetable, ¿no? Bueno, perdón. No, es que yo quisiera hacer un agregado sobre este tema de las redes sociales, porque como es un gran boom y es una cosa de la nueva tecnología, pero también tiene unos profundos defectos, ¿verdad? Que también hay que mencionarlo, a riesgo de caer mal, pero es lo baladí de la comunicación, es lo superfluo de la comunicación, aquella comunicación tan instantánea que no te permite ir a fondo a las cosas. Y voy a poner un ejemplo. Sucede un accidente, ¿verdad? Van en el carro, van los jóvenes, la familia, se detienen un momento ante el shock, hay heridos, toman la foto, la suben al Twitter y siguen adelante. Es el extremismo de lo superficial, lo inhumano, la cita bíblica aquella de que estuve herido en el camino, ¿verdad? Y me viste, pero no te detuviste, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, porque aparte de la destrucción del idioma, etcétera, todas esas cosas, no, pero que no nos vamos a meter ahí, pero es decir, la pérdida del humanismo por la irrupción de la tecnología, eso es grave. La tecnología, muy bien, bienvenida sea, bueno, la usa el Vaticano, la usa todo el mundo, toda la iglesia, pero lo baladí, lo superficial, eso es peligroso, porque si pierdes el humanismo, pues yo estaría de acuerdo, pero con una salvedad. Cristo, Jesús de Nazaret, que no era muy afecto a escribir libros, parece que era analfabeto porque no escribió absolutamente nada, al igual que Sócrates. O alguna vez parece que escribió en la arena una frase, como un Twitter, ¿no? Y que decía parábolas, muy cortas, parábolas. Pero vayan a ver a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino escribiendo teología, filosofía, ay, cómo les gustaba filosofar y escribir sumas teológicas. Pero Cristo decía una parábola de un grano de mostaza, de un herido en el camino. En fin, lo que quiero decir es que la brevedad no necesariamente es baladí, pero yo entiendo el punto tuyo. Sí, hay cierto grado y el punto importante de la destrucción del idioma. Señores, tengo que hacer la pausa. Regresamos en breve, vamos caminando rápido. Cuando regresemos creo que vamos a recibir otras preguntas, ¿no? Y luego hacemos la parte interactiva y un poco la opinión, así muy general, quizás por el tiempo, sobre cómo vieron el arranque de la campaña autorizada por el Tribunal Supremo Electoral, porque todos saben lo demás. Volvemos. ¿Alguien sabe quién es el expresidente? No, él dice que entremos con la dinámica esta, pero yo digo, dejémosla al final y vamos cerrando con eso, ¿o no? Digo yo, para cerrar este tema de la campaña y todo eso. Ya para cerrar, en el último pues. Okay. Del anteproyecto de ley que se ha presentado. Correcto. Ponle ojo a algo. Mientras el presidente Funes estaba...
Ramón Villalta, antes de ir y preguntar a ustedes qué piensan del arranque, o sea, cómo están viendo el arranque, porque en medio de todas estas cosas del arranque de la campaña se están dando otros hechos que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí, ¿no? Si atascados tienen golpes mediáticos importantes, etcétera. Pero tú querías mencionar algo sobre el yo tema creo de la ley de partidos. quedó un tema pendiente sobre el anteproyecto que se ha presentado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. También hay un anteproyecto que la Secretaría de Comunicaciones tiene listo para presentarlo a la Asamblea Legislativa, y obviamente aquí ha habido una resistencia de los medios de comunicación de que se establezcan reglas, pero aquí, por ejemplo, bueno, y la figura del ombudsman no puede existir, quién le da seguimiento, quién evalúa los medios, quién, etcétera, ¿no? La ley misma esta de rectificación de respuesta, que puede contribuir mucho y es un elemento favorable. También a veces para cuando te presentan de forma tan negativa, tenés el derecho a que en las mismas dimensiones puedas tener una nota para poder aclarar una posición también diferente. Creo de que hay elementos que son fundamentales, pero en realidad el tema de la democratización de los medios, que va más allá de la posibilidad que rectifiquen o no en una nota, sino también en la oportunidad y el derecho que tiene la gente a tener que optar por distintos medios, ¿verdad? Y poder tener una variedad de medios, pero que tengan ciertas regulaciones, ciertos controles, para garantizar que lo que se esté publicando también no sea cualquier cantidad de cosas. Yo creo que los medios no se pueden democratizar por decreto, no los democratiza la Asamblea Legislativa emitiendo leyes. Yo creo que los medios se democratizan en la medida en que se democratiza el sistema, en la medida en que madura el sistema político y en la medida en que madura la clase política de un país. Esto es muy importante. Mientras tú estés emitiendo desde la Asamblea leyes Decretos para democratizar medios y para exigirles madurez y transparencia, pero le niegas a la sociedad la lista de tus asesores y cuánto ganan, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, obviamente. Esos señores de la Asamblea Legislativa y su presidente, Sigfrido Reyes, del FMLN, ¿a qué juegan? ¿Por qué le niegan a la sociedad información que tiene que ver con uso de fondos públicos? A esos asesores no les paga Sigfrido Reyes, no les paga el Partido Arena, ni Gana, ni PCN, ni PDC, les pagamos nosotros. ¿Y a qué juegan cuando dicen, vamos a dar cuando nosotros... ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? La pregunta es un poco como habíamos visto el arranque, ¿no? Bueno, primero que vamos en tiempo, de acuerdo a lo que el Tribunal Supremo Electoral ha planteado, de la petición formal, ¿no?, del voto. Pero yo creo que sí, efectivamente, a mí me ha hecho clic, digamos, en mi espíritu, el que Arena haya arrancado su campaña en Izalco, por toda la implicación que eso tiene, ¿no? No, siempre lo han hecho ahí, ¿no? Pero eso implica, yo creo que sí hay que decirlo, resonar también todos esos tambores del pasado y de guerra. Yo creo que renuevan también ciertos pensamientos que yo creo que habría que ir saltando y transformando, porque la idea es ir evolucionando en el proceso democrático. Ahora, es una campaña, para mí, me preguntaron hace poco en la radio 109, yo dije no tiene ninguna novedad, excepto de que van a votar unos 9,000 salvadoreños que no podían votar en el exterior, ¿verdad? Excepto que probablemente o se está corriendo a 3 bandas, como dicen, esa es una de las novedades, pero por lo demás... Ese es un elemento, pero hay un elemento importante también que hay que ver. El FMLN, por ejemplo, ha construido un plan de gobierno diferente a los procesos anteriores, en donde hubo no solo consulta, sino que hubo propuesta, digamos, de la base, pero no de la base partidaria, sino de la misma sociedad. ¿El plan de Shafik no fue elaborado de esa manera? ¿Cuál? ¿El plan de Shafik Handal? De Shafik Handal fue elaborado a través de mesas y consultas, pero fue la población y las distintas fuerzas políticas de cada sector. Giovanni, rápidamente tu percepción sobre esto. Yo creo que hay elementos, muchachos, hay elementos nuevos en ese. Giovanni, si alguien más quiere preguntar, tenemos participación para una persona más. Hay un elemento nuevo que es bien importante, varios. Uno que están jugando 3, que la tercera opción, encabezada por Tony Saca, está, según algunas encuestas, no una, no 2, no 3, según varias encuestas, en un virtual empate técnico con las otras 2 fuerzas. Y el otro elemento nuevo es que el FMLN siempre fue un poco la oveja negra en el juego electoral.
entraba victimizado, comunista y además pobres, sin dinero, como hizo la campaña como hizo sus campañas anteriores, pero ahora es un poder económico. Ahora ALBA es una empresa poderosa y lo vemos en la televisión. Vemos en la televisión que es ALBA, es una operación multimillonaria. Entonces ya tampoco son los pobrecitos, los del FMLN. Este es un elemento donde la propaganda de aire del FMLN es tan significativa como la de Arena. Bueno, eso Ramón, tu opinión. Bueno, yo creo que esta campaña arranca nuevamente con un Tribunal Supremo Electoral que fue espectador de la violación a la ley electoral, especialmente en materia de propaganda electoral, de una campaña sucia, porque no solo es una campaña adelantada, sino también de una campaña sucia, de una campaña de difamación, donde lo que vuelven a prevalecer mucho son los mensajes de denigración del contrincante político. Y el tribunal sin hacer nada, es decir, pudo haber actuado de oficio. Nosotros le pusimos una demanda acerca de campaña adelantada, se tuvo que resolver... Pero es extraño, Ramón, disculpa que no me reprima decirte lo que tú, siendo representante de Iniciativa Social para la Democracia, y no sé si miembro de Aliados por la Democracia aún, cercano al partido Arena, estés diciendo esto cuando sepas que Arena es la que ha hecho la campaña sucia y la ha desplegado de una manera tan evidente. Es decir, toda la presentación allá en Izalco fueron insultos. Pero no entiendo, todo el discurso han sido en primer lugar insultos. no entiendo, porque yo en primer lugar no soy de Aliados para la Democracia. Ah, yo pensaba que sí, porque... No soy de Aliados para la Democracia. Okay. Me retiré de Aliados de la Democracia, discúlpame, precisamente porque en una entrevista única que di en Canal 12 dije, por omisiones o a veces por posiciones que estaban evidenciando ciertos acercamientos a un partido político, y en ese yo había dicho, yo me retiro de Aliados en el momento que vea una acción de esta naturaleza, y en ese momento nosotros nos retiramos. Hombre, te felicito. Ahora, nosotros porque ese partido está haciendo y le damos una campaña de insultos, no, de injurias, sacando un manual de malos modales. A eso me estoy refiriendo, con un Tribunal Supremo Electoral que vuelve a ser espectador de lo mismo y que no sanciona. Pero la ley lo establece que no se puede pedir el voto, digamos, entonces, pero está en la ley. Yo creo que el tribunal está cumpliendo los tiempos y sus cosas. No, eso es falso. O sea, la propaganda electoral aquí en este país, como en cualquier parte del mundo, es toda aquella acción política que hace un partido buscando motivar el interés de la persona para ganar su voluntad en favor de mi candidato, de mi partido en una elección. No es el hecho que aquí que esa fue la pero trampa. Lo que pasa es que con solo sacar un color ya están motivados. Esa fue la trampa lo que sucede es que no hay voluntad de los partidos tampoco para poder pero eso fue la trampa de Arena, porque ese fue el argumento de Arena inicialmente. Y cuando el Frente no tenía todos los recursos, utilizaba este planteamiento que yo hago. Pero cuando ya tiene los recursos, también utiliza el mismo planteamiento de Arena. Mientras no se ponga la crucita en la foto del candidato o de la bandera... No solo en eso, el FMLN se ha homologado con Arena en muchas otras cosas. Entonces, digamos, entonces tenemos un Tribunal Supremo Electoral que yo preveo que tampoco jurisdiccionalmente va a hacer nada ante las violaciones constantes de los partidos políticos en la contienda electoral. Aquí se prevé que hechos de violencia, con actos de violencia fuertes, vamos a volver a ¿Le parece que evacuemos la última pregunta de nuestros invitados, los estudiantes de la Universidad de El Salvador? Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Romeo, y a los tres panelistas, Ricardo Hércules de la Universidad de El Salvador. Ya hablamos de los problemas, son muchos y los errores los cometen todos los medios, pero ¿qué hicieran muy puntualmente? Y la pregunta es para los tres. Si por azares del destino ustedes mañana fueran el dueño del diario de hoy, de la prensa, de un canal de televisión, ¿qué hicieran muy puntualmente para que nuestros medios de comunicación dieran ese salto de calidad que ustedes mencionan que ya se dio en otros países y que por lógica, supongo yo, nos llevaría a también un paso de calidad en la democracia? ¿Qué harían los tres muy puntualmente para dar ese salto de calidad? Probablemente los mismos errores, absolutamente, porque no se trata de personas. No se trata de personas, se trata de mejorar el sistema político en general, se trata de mejorar la sociedad, de democratizar la sociedad salvadoreña. En ese contexto los medios pueden ser mejores, pero no es la llegada de Giovanni Galeas o de Ramón Villalto, de Walter Raudales el que va a mejorar ni el diario de hoy, ni la prensa gráfica, ni el Canal 12. No se trata de personas, en eso no hay personas malas, no es verdad. Sí.
Sí. Yo creo que sí, es una cuestión más integral, más Sí, un proceso totalmente. que una persona. Aunque yo creo que Sí. tú no estás muy de acuerdo con eso, ¿no? Te he oído mencionar, ¿no? Que es determinante quién es el dueño, dices tú. Es completamente No, eso sí. determinante, o sea, Sí, es sí, completamente y creo eso. Bueno, ¿qué pasaría si tomara un medio? Bueno, primero tratar de ser justo y lo más apegado a la verdad posible, ¿no? Exigir verdad, ¿no? Y cumplir con lo que toca cumplir. Y me llama la atención, por ejemplo, estaba leyendo la ley de medios de comunicación de Ecuador y hay un artículo interesantísimo que me llamó la atención. Un propietario de un medio de comunicación, perdón, un propietario de un medio de comunicación no puede tener acciones en una empresa financiera, por ejemplo, ¿verdad? Y ni en una empresa, por ejemplo, de tabaco o una empresa de alcohol. Es decir, no pueden tener acciones, es por ley, ¿verdad? Entonces, está legislado, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante saberlo y conocerlo. Y tú te das cuenta que un propietario de medios de comunicación tiene extendidas todas sus manos como un pulpo, todos sus dedos y sus ramificaciones, que después tú no sabes si te están informando, te están manipulando o te están provocando. Entonces, o sea, es estamos aquí importante. ante el caso ¿Verdad? de, por ejemplo, algunos dirigentes del FMLN que tienen medios de comunicación, Alba Petróleo, Alba Alimento, Alba Fertilizantes, Alba Energía. Hombre, qué pulpo, ¿no? Esas son empresas con finalidad social. Si Oh, tú tienes, si quieres ser objetivo, por ejemplo, ¿sabes cuánto ha dado Alba Petróleos en proyección social a las comunidades? 10 millones, 10 mi millones querido de Walter dólares. Raudales. Y 10 millones de dólares. No se hacen Imagínate tú. revoluciones con No, pero empresas 10 millones de financieras. dólares. No, Esa es la sí. diferencia. Negocios son negocios. A mí- Esa es la a mí- diferencia. Pregúntale cuánto ha dado Taca o Avianca o los bancos cuando se vendieron. Ni un cero impuesto dieron a este país. Ok. Sí, No, increíble, bueno, la yo diferencia creo está que hacer clara. la pausa. A ver, Ramón, Yo solo rápidamente. muy breve por la intervención. Yo creo de que se trata de una perspectiva mucho más integral. Las universidades, en los procesos de formación de los estudiantes en comunicaciones, tienen que modificar mucho también su proyección, su perspectiva, su pensum, para poderlo a tono a las nuevas realidades. Los gremios de periodistas tienen que asumir también una responsabilidad mayor en la profesionalización de los periodistas. Deben de establecerse leyes, deben de haber reglas. Obviamente el país necesita un cambio mucho más profundo a nivel institucional, a nivel de conducta, a nivel de funcionarios. Esa es la salida. Pero debe de irse trabajando en estos distintos ámbitos para que en el futuro no solo se trate de cambiar a una persona en un medio, sino que vayas cambiando el sistema en su conjunto. La salida es cambiar la cultura, cambiar la sociedad a través de las instituciones. No es cambio de personas. Las personas inciden, por supuesto. No quiero decir yo que tengan ser incidencia. Que a don Enrique, el dueño del diario de hoy, amaneció con dolor de cabeza, con dolor en el hígado, que ya su edad es muy avanzada. Eso es anecdótico, puede pasar, ¿verdad? O que inciden que una noticia diga tal y cual cosa, pero lo importante no es eso. Ok. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Ya para el cierre son las 8 ya, ¿no? 8 con 10 minutos más o menos. Vamos a regresar nada más para conocer la opinión de nuestros panelistas de hoy respecto a las figuras que van a aparecer ahí en la pantalla. Volvemos.
parrandeaban. Bueno, rápidamente vamos a esta dinámica de la pantalla. Vamos a comenzar contigo, Giovanni, para que te levantes, vayas a la pantalla. Ahí hay 6 números, 6 rostros que van a aparecer. Tocas un número y, por supuesto, nos das tu opinión de lo que significa esa persona. Del 1 al 6, cualquiera de ellos. Ok. La tercera opción. Desapareció. Bueno, ahí está. Carlos Dada. Un gran periodista, uno de los grandes periodistas que hay en el país. Te quedas ahí porque tienes que hacerlo una vez más. Es de la generación, yo lo mencioné cuando dije la generación del nuevo periodismo, de relevo. Él junto a Cristian Villalta, Héctor Silva y otros compañeros de ellos hicieron unos excelentes trabajos después de la firma de paz y han seguido haciendo trabajos frescos. Giovanni, vamos de nuevo contigo, va a aparecer de nuevo la lista ahí, los números del 1 al 6 y tocas tú uno más, ¿no? Para que nos des tu opinión respecto a ese tema. ¿Fue el 2 el que tocaste? Creo yo, no sé si fue accidental. Bueno. Yo dije la tercera opción. Ok, tercera opción. Vamos a ver quién te corresponde ahora, el número 3. José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador. Es un desacierto lo que este señor ha hecho. En 2 ocasiones no puedo entender que haya votado el mural de Yorsi y ahora que cierre tutela legal. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos jugando en este país? El turno de Walter Araujo, vamos a seguir en esta línea. Walter Raudales, Walter Raudales, perdón. No me confundas, por favor. Bueno, estamos en un programa político electoral, o sea, ¿de qué les extraña que de repente confunda el nombre de Walter Raudales con Walter Araujo? Que nada que ver, por supuesto, ni ideológicamente, ¿no? Bueno, ya ves, el número 2 y el número 3 ya están, te queda del 1, 4, 5 y 6. 5. Joaquín Villalobos. Sí. ¿Tienes pulso? El gran traidor de este país. Ok. Vamos a ver una vez más. Walter Raudales aparece ahí y te queda 1, 4 y 6. El número 1. Paolo Lurch. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Ok. Bueno, un bartender alemán que vendió su pluma. Ok, muchas gracias, Walter. Vamos a darle ahora la oportunidad a Ramón. Ramón, por favor, te quedan nada más 4 y 6. Número 4. Raúl Mijango. ¿Está complicado? Bueno, está complicado ahí. ¿Te complica dar una opinión de Raúl Mijango? Sí, no, yo creo que está metido en un lío bastante serio. Siendo mediador entre las pandillas en un momento de una coyuntura electoral donde también las pandillas se visualizan teniendo una participación mucho más activa también. Ok, una vez más, el número 6 que te queda. Vamos a ver de quién se trata para que nos des tu opinión al respecto. Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. La aspirante a la vicepresidenta de Arena. ¿De qué partido? De Arena. ¿De Arena? Sí. La eterna aspirante a la vicepresidencia, porque no lo fue, ¿no? Digo, siempre se ha mencionado, sí, claro, ¿verdad? Sí. Milagro Navas. Señores, muchas gracias, Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Walter, no Araujo, sino Raudales. Gracias por haber estado con nosotros, Giovanni, también muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, un aplauso para ustedes, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Gracias, nos vemos el próximo domingo.